Estamos en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jehová, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, a asentar en el campamento junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, al otro lado del collado de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y regrese desde el monte de Gabaa. Y regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De los 22,000 que tenían el ejército, se le fueron 22,000. En el sitio donde estaban, si regresáramos al Génesis, podríamos encontrar cosas interesantes que pasaron con Abraham y con otros en ese sitio. En la ley de Moisés, una de las cosas que dicen, es que cuando Israel salía a la batalla, que no deberían de llevar ninguno que tuviera miedo, que había que hablar de antemano con todos, y que el que tuviera miedo, que regresara. Y en este caso, más de las 2/3 partes del ejército tuvo miedo. Y solamente 1/3 parte no tuvo miedo, 10,000 hombres. Pero el hecho de que no tiene miedo no quiere decir que son los escogidos de Dios para esta batalla. Como vamos a ver más adelante, de los que no tuvieron miedo, la gran mayoría de ellos no supieron cómo tomar el agua. Eran valientes, pero no supieron tomar el agua a la manera de Dios. Y el Señor dijo a Gedeón, versículo 4: aún es mucho el pueblo, llévelos a las aguas y allí te los proveeré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Aquí tenemos el cumplimiento de la Escritura, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 varones. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 varones que lamieron del agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo el
Y tomada provisión para el pueblo en sus manos con su shofarón, envió a todos los otros israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. $9,700 se descalificaron tomando las armas. Y obviamente todo esto tiene importancia para nosotros. ¿Cuáles son los 22,000 que tuvieron miedo? ¿Cuáles son los 9,700 que no supieron tomar el arma? Nosotros tenemos hoy en día a personas que no conocen los dones del Espíritu, pero tenemos otras personas que sí los conocen y se descalifican porque no lo saben usar. No saben tomar las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, adoran los medios. Estuvimos a ellos arrodillados, cogiendo el agua como pudieron, y solamente 300 que para ellos el agua no era lo más importante. Tenían su atención fijo, no se agacharon de rodillas, tomaron lo que era necesario, no perdieron su vigilancia. Esto es muy importante como miramos a la iglesia de hoy, porque tenemos a los que tienen miedo del enemigo y el Señor no nos quiere matar, pero tenemos a otros que no saben tomar las armas. Tenemos un poco de gente ahora que adoran lo sobrenatural, adoran la bendición, adoran los dones del Espíritu. Todo esto simbolizado por las aguas y van a beber, pero no mantienen su enfoque. ¿Dónde tiene que estar el enfoque? Sobre el Señor. Y yo les digo que la prueba más grande de estos 300 de Dios no fue tanto en la tomada de las aguas, fue en quedarse con Gedeón después del resto del ejército que se fue. Quedaron ahí en un campamento 300 hombres frente a un enemigo que casi no era posible contar. Y allá se quedaron. Entonces el Señor dijo a Gedeón que se metiera en el campamento del enemigo de espías, y que si tuviera miedo, que llevara a su sirviente. Y siempre ha sido la manera de Dios mandar a las personas de 2 en 2. Porque Él dice en otra parte que Él no puede contra mí. Y 2, 10,000. Entonces, Gedeón se fue y dice en el versículo 12: y Madián, Amalek y todos los hijos del oriente. En la escritura, los hijos del oriente siempre simbolizan todos esos ataques que vienen contra el pueblo de Dios. Hoy en día tenemos los hijos del oriente enfrentados al pueblo de Dios. La nueva era.
toda la religión del Oriente está arrasando con el Occidente. Aquí en Bogotá ya muchos creen en yoga, la meditación que ha permeado también las iglesias. ¿Quién es Madián? Madián quiere decir confusión. Es en otro idioma casi la misma palabra de Babilonia. Y Amalek en la escritura simboliza el hombre viejo. El hombre viejo que Dios quiere acabar en cada uno de nosotros. El hombre viejo que Dios no permite, que nunca puede ser el heredero del reino de Dios. Entonces, estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran sin contar, como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Ustedes se acuerdan de que Dios prometió a Abraham dos clases de descendientes. Dios le prometió a Abraham descendientes como las arenas del mar, pero también prometió descendientes como las estrellas del cielo. Y hoy en día tenemos muchas personas que son como las arenas del mar. Marca cierta diferencia entre el mar y la tierra. Marca una línea. Pero no obran en el ambiente celestial. Residen aquí en la tierra. Buscan lo mejor de la tierra. Son moradores de la tierra. Y se sienten muy orgullosos porque no son moradores del mar de la mañana terrible. Y cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Contando un sueño. Toda la humanidad tiene sueños. Unos sueñan y no se acuerdan del sueño, como el rey en la historia de Daniel. Otros reciben el sueño como el faraón en tiempos de Josué. Reciben el sueño, pero no lo saben interpretar. Estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí, yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a las tiendas y las hirió de tal manera que cayeron y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas cayeron. Es muy importante aquí el detalle de un pan de cebada. En el año agrícola de Israel, eso comenzaba con el trigo que era de invierno, el trigo que habían sembrado el año anterior, crecía hasta cierto punto, llegaba el invierno y luego en la primavera se desarrollaba muy rápido y llegaba a cosecha a tiempo de la Pascua. Ellos estaban ofreciendo primero del trigo. Y por eso la simbología de que el Señor Jesús fue primicia de primicias ofrecido por nosotros. Pero después de esa obra de redención, de todo lo que se simboliza ahí en la Pascua, de todo el pueblo de Dios que incluye la Pascua, viene Pentecostés, 50 días después. Y Pentecostés venía en la cosecha de la cebada, porque la cebada era sembrado ya en la primavera. La cebada representa Pentecostés.
Y la plenitud de Pentecostés fue cuando el Señor derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero Pentecostés no es el final del año agrícola. Sin embargo, de Pentecostés, el Señor saca un remanente que va a vencer. Y ellos sí van a ganar la batalla final y conocer la plenitud de la cosecha, que es simbolizado por la fiesta de tabernáculos al final del año. Esta batalla de Gedeón se ubica proféticamente en el esquema de Dios al final del año agrícola, porque comienzan a mencionar la trompeta, el chofar en plural, chofarot, que es el cuerno del carnero, que sonaban para llamar la gente a la batalla, y simboliza la voz de Dios directamente. Tenemos el ámbito de las bendiciones de Dios, de los dones de Dios, pero tenemos el ámbito de la voz de Dios. Y el ámbito de la bendición sirve para escoger, como cuando ellos fueron a tomar agua. Cuando Gedeón despachó el ejército que llamado en primer lugar tocando la trompeta, tocando chofar. Cuando se fueron primero los 22,000 y después se fueron los 9,700, se quedaron los 300 que quedaron con las trompetas, dice la escritura. Y esas trompetas simbolizan no unas bendiciones aparte del Señor, sino los que tienen vínculo directo con la voz de Dios, que Dios puede hablar directamente a través de ellos, que han conocido un ámbito más allá del ámbito de los dones. Pablo profetiza a final de 1 Corintios 13 de que llegará el momento cuando las lenguas cesarán, cuando las profecías tendrán sus cumplimientos, y que solamente 3 cosas perdurarán: la fe, la esperanza y el amor de Dios. Cuando trabajamos en los campos de Colombia, en los sitios de conflicto armado, encuentro a muchas personas, muchísimos campesinos, que ya han perdido la confianza. Muchas personas les han mentido, les han prometido una cosa, les han prometido otra cosa y no cumplen. Y a uno, cuando uno va a ayudarles, cuando uno les presenta una salida, entonces viene fantasma encima para decir: esto no va a funcionar, no tenemos salida, no tenemos esperanza, nos va a tocar esta situación así para siempre, o tendremos que huir de nuestras fincas, de nuestras casas, a unirse con los millones de colombianos desplazados. Porque la Escritura dice en otra parte que la esperanza es el ancla de nuestro alma. Y la persona que no tiene esperanza va a tener problemas en cuanto a la fe. La persona que no confía en el Señor plenamente no va a tener esperanza, porque ¿qué esperanza tendrá? Y donde no hay fe ni esperanza, no fluye bien el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Tocar a los demás con el amor de Dios de tal manera
que pueden vencer sus temores, que pueden seguir insistiendo. Llegamos a algunas partes y es como cuando una persona se está ahogando y alguien trata de ayudarlo, y la persona que ha entrado en pánico no tiene razón y puede hasta ahogar también a la persona que le quiere dar la mano. Sí, porque los agarra, los abraza y los hunde. Y eso sucede mucho. Hay personas que están mal, que están en una situación muy grave, muy terrible, y no se dejan ayudar. Eso es muy triste. Muy triste que después de tanta presión, de tanta mentira que les han contado, tanta explotación, entonces cuando Dios le brinda la solución, no tienen esperanza y no creen y no se salvan. Un pan de cebada que viene rodando. Va a haber un remanente de todo este grupo que sí sabe lo que es el poder del Espíritu Santo, pero que no se han enfocado sobre el poder y sobre los milagros, sino que se han mantenido su enfoque, que es el Señor. Tantas personas que no han podido caminar con nosotros. ¿Por qué no han podido caminar con nosotros? Porque ellos querían que su doctrina, que sus cosas, que lo sobrenatural, qué sé yo, que eso fuera el centro, en vez de que el Señor fuera el centro. Entonces, aquí en Colombia hay un pequeño remanente, como en los días de Gedeón. Y el Señor está diciendo que este gran campamento del enemigo va a acabar desde arriba hacia abajo. Versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, le dio a cada uno de ellos un shofar en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces, es una de las únicas escrituras donde el Señor manda al ejército de Dios esconder la luz. ¿Y dónde escondió la luz? La luz lo escondió en cántaros de barro. ¿Qué somos nosotros, hermanos de Dios? Nosotros somos, según el libro de Jeremías y otras escrituras, nosotros somos vasos de barro en las manos del Señor. ¿Y dónde pone el Señor su presencia? Lo pone en nosotros. Y eso queda escondido ahí hasta el momento que elige el Señor. Hay cosas que no son de mostrar enseguida. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí? ¿Predicó claramente a todo el mundo? ¿Les explicó a cada uno todas las cosas? ¿Se puso a exponer todas las maravillas de
de toda la sabiduría de Dios abiertamente? No. Habló en parábolas para que se cumpliera la escritura de Isaías. Para que viendo y oyendo no iban a entender, no iban a escuchar y no se iban a salvar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que el hombre natural se salva. El Señor quiere evitar situaciones de estos en que alguien en su carne manipula las bendiciones de Dios. El Señor ha declarado desde el comienzo que el hombre viejo tiene que morir, y nos da la oportunidad en un nuevo nacer en la vida del Señor Jesucristo. Muchos quieren tener las bendiciones de Dios y no soltar su propia vida. Y el Señor fue muy claro: el que pierde su vida por el Señor y por el Evangelio, lo va a ganar al final. Y el que trata de salvar su propia vida, lo va a perder al final. Y por eso es que el mensaje del Señor fue escondido de los sabios. No lo pueden entender. Y Dios puede abrir el mensaje a la persona más sencilla y más humilde. Entonces, en tiempo de Gedeón, el Señor mandó esconder la luz en vasos de barro y colocó las trompetas de una manera estratégica. Dividió el ejército en 3 escuadrones de 100. Y no tenemos tiempo de estudiar todo lo que simboliza el número 100, pero 100 tiene que ver en la Escritura con el plan de Dios. Noé duró 100 años edificando el arca. Abraham tuvo 100 años cuando nació Isaac. Y hay otros ejemplos. Versículo 17: y les dijo: miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campamento, como yo hiciere, así haréis vosotros. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que predicó el apóstol Pablo? Sígueme a mí como yo sigo a Cristo. El Señor Jesucristo es el autor, pero también es el que cumple, el que culmina nuestra fe. ¿Qué es lo que quiere Él de nosotros? Que lo sigamos. ¿Qué fue lo que Él hizo cuando estuvo aquí? Y dijo: yo solamente hablo lo que mi Padre está diciendo. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que lo sigamos. Él vino para dar ejemplo a nosotros. ¿Y hasta dónde fue el ejemplo de Él? Hasta la muerte de la carne. Hasta entregar su vida, que en el griego vida y alma es lo mismo. Dar su alma por nosotros, poner en el altar todas sus aspiraciones.
Versículo 18. Yo tocaré el shofar y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: yo soy el talador. En hebreo quiere decir Gedeón. Gedeón quiere decir el talador. Y resulta que yo soy es el nombre de Dios, es la palabra que en algunas Biblias se traduce Yahweh o Jehová, según la traducción. Se puso a todos a proclamar el nombre de Dios, pero el nombre de Dios vinculado con el nombre de Gedeón. Porque él es el Señor que iba a talar al enemigo. Y no lo vamos a repasar, pero en el capítulo anterior dice que el Espíritu de Dios se embistió en Gedeón. No que salió Gedeón embestido en el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios se embistió de Gedeón. Uno de solo 2 o 3 ejemplos donde la Escritura nos da a entender de que salió el Espíritu de Dios, pero se hacía ver como si fuera Gedeón, pero por dentro era él. Y es el ejemplo de todo esto, de la luz de la antorcha dentro de los vasos de barro. El Señor quiere conducir esto a un momento donde no ven más a nosotros, sino a Él. Porque es la presencia de Él que vence sobre las fuerzas de todo el mal. Nosotros estamos en una etapa donde lo que se ha podido hacer de una manera y de otra, prácticamente se ha hecho. Pero hay unas fortalezas del enemigo que han sido muy resistentes. Que solamente se puede derribar con la presencia directa del Señor. Por eso es que el resto del ejército fue enviado a la casa. En los campos de Colombia hace algunos años, ya, todos los que tuvieron temor se fueron. Los misioneros, los pastores, los obreros cristianos que han tenido temor, no están en esos lugares. Y hemos conocido a muchos que, aunque no tuvieron temor, fueron descalificados. ¿Por qué fueron descalificados? Porque estuvieron mal enfocados. Su enfoque fue sobre dones, sobre provisión, sobre bendiciones, sobre lo sobrenatural. Y el Señor no los escogió para la batalla que todavía viene, todavía está por delante. Antes de la fiesta de los tabernáculos, al final del año, comenzando el primer día del 7º mes, hay un evento que se llama la fiesta de trompetas. Según Levítico capítulo 27, dice que en ese día, que es el primer día de la nueva luna del 7º mes, y hermanos, estamos muy cerca de estar en los primeros días o el primer año del 7º milenio. Como les he explicado en otros mensajes, si contamos desde la creación, según como están los años en la Biblia, ya estamos en el 7º milenio. Ya estamos metidos, bien metidos.
Pero la creación de los cielos y la tierra, la creación de Adán y Eva, no es el comienzo del mundo. El comienzo del mundo, que dice claramente que el diablo es el Dios de este mundo. El mundo es del diablo. El que ama el mundo, dice Santiago, está en enemistad con Dios. El mundo se va a acabar completamente. Pero los mansos recibirán por herencia la tierra. Entonces, ¿cuándo comenzó el mundo? Cuando el diablo logró engañar a Eva, y cuando Adán decidió por ella, y todo eso por no escuchar a Dios. Cuando el diablo logró crear duda y lograr que ellos le escucharan a él en vez de a Dios. Cuando él logró que los expulsaron de la presencia de Dios, del paraíso. Desde ahí marca el mundo. ¿Y el Señor Jesús quién es? Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de el comienzo del mundo. Porque Él sabía desde antes del error y del pecado de Adán que eso podía pasar. Y estaba dispuesto a dar su vida desde antes. Y la rebeldía del diablo y de Adán no lo tomó por sorpresa. Estaba listo y preparado para seguir con el plan de redención de Dios para todos nosotros, para darnos la oportunidad en la vida de Él, en la naturaleza de Él. Lo que no sabemos es cuándo fue el comienzo del mundo, exactamente. Y por no saber exactamente, no podremos saber cuándo se cumplen los 6,000 años del gobierno del hombre en esclavitud al diablo. Pero sabemos que esos días están contados, que el diablo va a estar expulsado del ámbito celestial, que va a resultar encadenado por 1000 años. Y la fiesta de las trompetas es para anunciar eso a todo el pueblo de Dios. Para anunciar al pueblo de Dios de que el Señor vuelve. Pero los únicos que estarán en una posición segura cuando Él vuelve son los que están en la vida de Él y no en su propia vida. Los que se encuentran bajo las alas, en la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la fiesta de las trompetas? El que no aflige su alma será cortado de entre el pueblo de Dios el día 10 del mes séptimo, en el día que algunas Biblias lo traducen propiciaciones, pero donde dice literalmente día de reconciliaciones. ¿Dónde es el sitio de reconciliación con Dios? ¿Es en el atrio afuera del templo donde recibían los sacrificios de sangre?
el ámbito de los que tienen un compromiso a la manera de ellos, de una manera legalista con Dios, así como los judíos y así como muchos cristianos hoy en día. O en el sitio del lugar santo, donde solamente podían entrar los que habían nacido de la familia de Aarón, que Aarón quiere decir iluminado. Tenían que ser lavados, bautizados, nacidos de un sacerdocio de todos los creyentes. Tenían acceso a la lámpara de 7 lámparas, las escrituras a la luz del Espíritu Santo, los panes de la propiciación, el nutrimiento que el Señor hace que cada coyuntura provee de entre el verdadero cuerpo de Cristo. El altar de incienso de oro, que simboliza el vínculo que cada creyente tiene directo con Dios. Pero la reconciliación no está ahí. La reconciliación con Dios está en el lugar santísimo. La cubierta del arca, mal traducido por William Tyndale y otros, como asiento de misericordia. No es la palabra misericordia. Ni habrá misericordia para el hombre natural allá. Literalmente dice el hebreo, asientos de reconciliaciones. Es donde pudo ir el sumo sacerdote una vez al año. Y si había hecho todos los sacrificios requeridos, y si estaba limpio, podría entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Dios y salir vivo. Pero si resultaba no ser limpio, no salía vivo. La presencia directa de Dios lo podría matar. Y le tenían que amarrar, según la tradición judía, una cuerda a un tobillo. Porque si él caía muerto y trataban de sacarlo, iban a morir también. Para evitar problemas, entonces para poder sacar jalado el cadáver. Y él tenía que tener timbres en su vestuario para que él estuviera moviendo allá y pudieran saber que estaba vivo. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el calendario de Dios? Así como la Pascua se cumplió con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, se inició en el Éxodo, cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto. La fiesta de Pentecostés se inició cuando el Señor derramó su espíritu sobre la iglesia primitiva. Y está esa etapa por culminar. Con una compañía que va a ser victorioso. No porque manipularon y supieron manejar dones y bendiciones y elementos sobrenaturales, sino porque la presencia auténtica de Dios estuvo en ellos, limpio, sin adulterar, y el Señor lo pudo soltar en el momento propicio. Porque es la presencia de Dios que acaba con sus enemigos. Entonces, este evento de Gedeón coincide con lo que está pasando en nuestro tiempo. Estamos al final de la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de las trompetas, donde el Señor está haciendo sonar un evangelio limpio otra vez.
Y ese evangelio es: no puede guardar su propia vida y sobrevivir lo que viene. El sitio de seguridad, de bendición, es en la vida del Señor Jesús. Cuando nosotros estemos llenos de la vida de Él, que es mucho más importante que los dones y bendiciones que Él nos puede dar. Romanos 5:10. Seremos justificados por su muerte, o somos justificados por su muerte, pero seremos salvos por su vida. Versículo 19. Llegó pues Gedeón y los 100 varones que llevaba consigo al principio del campamento, al principio de la veda del medio, cuando solamente los guardias estaban despiertos, y tocaron los chofarot y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Cuando el Señor regresa, ¿cómo dice que vendrá? Como ladrón en la noche. Cuando todos menos piensan. Han habido muchas personas prognosticando cuándo va a venir el Señor. ¿Y cuándo va a venir? Que es que el arrebatamiento de los santos. Pero aquí las cosas no van según las doctrinas de ellos. Porque el Señor comenzó a mandar gente a casa. Y cuando el Señor se dio por enfrentar el campamento del enemigo, Él no retiró el ejército de Gedeón. Él puso el ejército de Gedeón y hizo que se viniera abajo toda la fuerza del enemigo. Y tocaron los chofarot y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron sus chofarot y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha los chofarot con que tocaban y gritaron: la espada de yo soy el talador. Muchas Biblias traducen esto: la espada del Señor y de Gedeón. Pero eso no es lo que dice literalmente en el hebreo. La espada de yo soy el talador. ¿Sí? Cuando anunciaron el fin, ya era demasiado tarde. Y se estuvieron en sus lugares en derredor del campamento, y todo el campamento fue alborotado y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban los chofarot, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Entonces, ¿qué sucedió? Los enemigos se mataron entre ellos. ¿Qué es lo que dijo el Señor acerca del reino del enemigo? ¿El reino del enemigo qué es? El reino del enemigo es el mundo. Él dijo: un reino dividido no puede permanecer. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en los últimos años se ha entrado la doctrina a la iglesia de que el pueblo de Dios manda, y que antes del final entonces el Señor va a arrebatar a todos los de Él y va a dejar todo en manos del enemigo. Y va a haber 3 años y medio, 7 años, ahora están diciendo 70 años porque no pueden meter todas las cosas ahí. Que toda la iglesia va a estar arrebatado. Y que es que el enemigo va a estar consolidando todo, un gobierno de un solo mundo, etcétera, etcétera. Pregunto: ¿quién creen ellos que ha estado mandando aquí los últimos 6,000 años?
¿Por qué no ha podido tener todo consolidado antes? Porque Él tiene un reino dividido y por eso se va a caer. Y lo que dice profecía tras profecía tras profecía en la Escritura es que al final los mismos de este mundo se van a agarrar cada uno con su compañero y se van a acabar entre ellos. No dice que se van a formar toda una gran unidad al final. Y mire cómo están fragmentando las cosas. Mientras que más mala la economía, más guerras, más problemas, más división. Lo único que puede hacer este mundo es división. Y el único que puede unir es el Señor. Y cuando el Señor viene, Él viene a dar un golpe a los sistemas de este mundo. Eso es la profecía de Daniel. La estatua que vio el rey Nabucodonosor fue estrellado con la piedra, cortado sin manos y se acabó. No fue que al final el Señor sacó su gente y dejó la estatua ahí que dominara. Y mire el error tan grave con esta enseñanza. Cogen todas las advertencias de la Escritura, más de la mitad de la Escritura que son advertencias, y los aplican todos a unos judíos, unos pobres judíos que no alcanzaron el arrebatamiento. Entonces todas esas advertencias vienen sobre esos pobres judíos, que es que en la gran tribulación. Gran tribulación, la Escritura dice que todo cristiano, todo miembro del cuerpo de Cristo auténtico, desde el comienzo, va a sufrir tribulaciones severos por el hecho de seguir al Señor. En el Apocalipsis, cuando está la multitud de los santos, dice que estos son los que han salido de gran tribulación. Y no está hablando de los últimos 3 años y medio o de los últimos 7 años del mundo. Es verdad que la ira de Dios vendrá sobre el mundo. Es verdad que el Señor viene a recoger los suyos. Pero viene, no es que se va. Y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsida, hasta Serera y hasta el término de Abel Moab en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomadles las aguas hasta Bet-bara y el Jordán. Y juntos todos los varones de Efraín tomaron las aguas de Bet-bara y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Después de que el enemigo estaba huyendo, después de que la victoria estaba en manos de ellos, el Señor permitió que algunos de los que habían sido descalificados pudieran volver a tomar algún papel en el asunto. Si leemos cuidadosamente Apocalipsis capítulo 9, 10, 11, 12, en medio de esta misma batalla, dice que se va a arrojar el falso profeta y la bestia al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero noten que en este momento no es el momento de arrojar al diablo al lago de fuego. El Señor lo manda a encadenar
Cuando el Señor lo manda a encadenar, es muy curioso, porque manda un solo ángel. Un solo ángel. No es una gran cosa. Y lo encadena. Y lo mete en el mismo abismo. Y sella sobre él. Y no puede salir por 1000 años. ¿Y por qué guarda el diablo así preso 1000 años? ¿Por qué no lo mete de una vez al lago de fuego junto con la bestia y junto con el falso profeta? He reflexionado sobre eso. Esto coincide con Apocalipsis capítulo 20. Muchos piensan, si pueden participar en la segunda resurrección anunciada en Apocalipsis 20, que sería como estar otra vez en el paraíso. Y me parece que es muy importante, porque dice que solamente resucitarán ciertas personas y que otros esperan 1000 años hasta una resurrección general. Pero ¿por qué 1000 años? Claro que el Señor también dice que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero ¿por qué este día el Señor, profetizado por todos los profetas, que puede durar el tiempo necesario para acabar con los enemigos de Dios y para dar la victoria y la prosperidad al pueblo de Dios? Porque, hermanos, yo pienso que es una prueba. Es una prueba. ¿Y sabe por qué pienso que es una prueba? Porque al final de los 1000 años el Señor tiene guardado al diablo y lo suelta. Y lo suelta y puede seguir engañando ¿qué? A las naciones. Puede seguir engañando a las naciones, a todas estas naciones que son como los granos de arena del mar y no como las estrellas del cielo. Y hay una visión al final de quién quiere seguir al diablo, quién cree las promesas del diablo, quién escucha la mentira del diablo en vez de la verdad de Dios. Porque la diferencia es esto: si escuchamos la verdad de Dios, nos va a costar nuestra propia vida. Y las mentiras del diablo dicen: pueden comer del fruto, no morirás. Pueden comer del fruto de la ciencia, el bien y el mal, no morirás. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No, lo que dice Dios no es cierto. Dios dijo que se iban a morir. No se van a morir. Se van a volver como Dios, y por eso es que Él les quiere prohibir eso. Él no quiere que nadie más ascienda a su nivel. Cuando la verdad es que si nosotros escuchamos la voz de Dios, va a pasar exactamente lo que el pueblo de Israel quiso evitar. Y no, nosotros no podemos subir a esa montaña. Si seguimos escuchando esa voz, nos vamos a morir. Vaya Moisés, escúchalo, venga y nos cuenta, y lo haremos. Y una palabra de Dios de segunda mano no acaba con el hombre viejo. La manera de echar abajo el hombre viejo para siempre es cada uno de nosotros tener una relación directa
de escuchar personalmente la voz de Dios, de tener la presencia de Dios ardiendo de entre nuestro ser, para consumir de una vez toda la corrupción de la naturaleza de Adán, para sacarnos adelante, porque seremos salvos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él puesto en nosotros. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene nada. La salvación no es algo que podemos tener aparte de Él. Él es la salvación y quiere reinar desde nuestro corazón. Si Él está reinando en nuestro corazón, estamos seguros. Y el diablo no nos puede tocar. No importa lo que nos hacen, aun si nos matan, estaremos seguros en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Pedimos, Señor, que esto se pueda hacer realidad en las vidas de todos los que tienen sinceridad de corazón. Que nos pueda conceder el don del arrepentimiento, fe y gracia, y que podemos ser parte del remanente que vencerá en su nombre, con su presencia y en su vida. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.